Hola niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Desde esta semana en la clase de física vamos a empezar a subir videos a YouTube, en la cual voy a ir explicando todos los contenidos, toda la materia y de esa manera podamos interactuar de mejor manera. La idea es que ustedes también participen ahí en el video, dejando su comentario abajo para yo poder ver y saber quién es la que está realmente participando y así poder haciendo una listita con todas las chicas que ven los videos y se han preocupado estas semanas, estos meses en realidad de encierro, se han preocupado de estudiar. Lo último que yo le envié fue algo que tenía que ver con las cargas eléctricas en movimiento, a lo que se conoce como electrodinámica. La parte de las cargas eléctricas, con atracción, repulsión, lo que era la electroestática, vamos a dejar atrás un poquito, vamos a complementar ahora con las cargas eléctricas en movimiento y posterior a eso vamos a hacer una guía que abarque todos los conocimientos y yo tal vez les haga que me envíen algo después, alguna actividad para ustedes. La corriente eléctrica en realidad, para poder explicarla, vamos a hacer una analogía bien simple, que tiene que ver, aquí se ven como dos estanques con agua, a distintos niveles. Yo voy a activar un lapicito aquí, opciones de puntero, pluma, con distintos niveles. Si ustedes se dan cuenta, acá es más el nivel de agua que el que está acá. Si yo conecto estos dos estanques a través de un tubo conector, ¿qué es lo que va a pasar? El agua, como acá hay mayor cantidad de agua, va a hacer que circule desde el lugar donde hay más presión al lugar donde hay menos presión. ¿Por qué hago esta analogía? Porque la corriente eléctrica funciona de manera similar. En algún lugar donde se almacene mayor cantidad de carga, si yo tengo algún conductor que una un lugar con más carga con otro con menos carga, el flujo de electrones va a aparecer. A ese flujo de electrones se le conoce como corriente eléctrica. Ahora, la corriente eléctrica entonces es el desplazamiento de la energía eléctrica de un lugar a otro. Este es en realidad un flujo de partículas cargadas eléctricamente, es un flujo de electrones. Pero para que esto exista, tiene que existir algo llamado la diferencia de potencial o voltaje, que más adelante vamos a hablar de qué es lo que se trata esto. Tiene que haber en realidad un lugar donde existan más cargas que en otro lugar. La corriente eléctrica puede ser de distintas intensidades, lo mismo que un río. Es como si fuese un río esto. Si yo tengo poca agua, voy a tener poca corriente. Si yo tengo pocos electrones moviéndose, voy a tener poca intensidad de corriente eléctrica. En cambio, si tengo muchos electrones viajando en algún con un conductor, voy a tener una mayor intensidad de corriente eléctrica. Ahora, ¿de qué depende esta intensidad de corriente eléctrica? Al igual que el agua, va a depender de la cantidad de cargas que vayan viajando, si van muy lento o muy rápido, el tiempo que se demoren, y también va a depender del ancho. Porque si yo hago, por ejemplo, este alambre de aquí, lo hago mucho más ancho, claramente la intensidad de la corriente eléctrica va a decaer. La intensidad de la corriente eléctrica se mide en una unidad llamada ampere y se abrevia con una letra A. ¿Sí? Un ampere en realidad corresponde a un coulomb. ¿Se acuerdan? El coulomb era la unidad de carga eléctrica. Entonces, un coulomb de carga eléctrica por segundo que atraviesa por segundo. Esto atravesando un conductor. Esta cantidad de cargas que van a estar circulando por el conductor va a depender del área del conductor, lo que yo les decía recién, del ancho, por ejemplo, del sector transversal de un alambre, el tiempo en que se demoren. Mientras más rápido lo hagan, la corriente va a ser mucho mayor. Pero para que exista corriente, como lo dije un poquito más atrás, necesita existir algo llamado diferencia de potencial o voltaje. Ustedes deben haber escuchado esa palabra, voltaje. ¿Por qué? Porque aparecen todos los instrumentos o artefactos eléctricos. La- Volvemos al caso de acá, del... Ah, aquí con el lápiz. Ya. Volvemos al caso acá del estanque. Como acá dijimos que había mayor cantidad de carga, esto va a hacer que circule el flujo de electrones para allá, llegando para acá. Si esto fuera agua, ¿qué pasaría con el agua? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué iría a pasar con el agua si yo la dejo seguir corriendo? Voy a cambiar el color del lápiz.
Si esto sigue corriendo, el flujo de agua, flujo de electrones, sigue corriendo, va a llegar un momento que va a pasar esto. Esto va a empezar a descender, esto va a empezar a subir el nivel, ¿cierto? Entonces va a llegar un momento que esto baja acá y esto sube hasta acá. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes que va a pasar acá? Cuando llegan al mismo nivel, a la misma altura, va a dejar de haber flujo, desaparece el flujo. Por lo tanto, para que esto se mantenga andando, yo voy a necesitar de un elemento externo. Y ese elemento externo es el que me va a dar una continuidad del flujo. Y eso es una fuente de poder. En este caso, si fuese agua, yo necesitaría que instalar como una bomba, no una bomba que explotan, sino que una bomba esta que sacan agua, que saque el agua de acá, que la saque y que la vuelva a verter en este otro estanque. Entonces, lo que hace la fuente de poder o voltaje, lo que le entrega en energía al sistema para que este flujo se mantenga constante. ¿Sí? Ahí era lo mismo que yo quería hablar. Las fuentes de poder en realidad se definen como aquellas encargadas de entregar la energía necesaria para que las cargas eléctricas se vayan moviendo dentro del conductor. Ustedes ya las pueden asociar con algún tipo de elemento cotidiano de su vida. Cuando esta es encargada de entregar la diferencia de potencial o el voltaje, cuando entrega este voltaje, el flujo de cargas no va a cesar. O sea, va a seguir en constante movimiento. ¿Cómo yo diferencio una fuente de poder de otra? Es porque éstas me entregan una cantidad de volt o voltios distinta. Entonces la unidad de medida de esto es el volt o voltios. También en los libros se lo conoce como voltios. Como que esto está en inglés, esto está en español. Y la abreviación es una letra V mayúscula. ¿Qué tipos de fuentes de poder en realidad ustedes pueden conocer? Pueden conocer hartas fuentes de poder que se entregan de dar o administrar la energía necesaria a los circuitos o los artefactos eléctricos. Están algunos llamados los almacenadores de energía. Eso los conocen ustedes. Su vida se basa en un tipo de estas cosas, la pila o batería. La batería de su teléfono se descarga y ustedes se asustan mucho, ¿cierto? ¿Qué es lo que se encargan de hacer estas pilas de batería? Almacenan energía, son almacenadores de energía eléctrica. Y esto es para, recuerden, como principio de energía que no se crea ni se destruye, solamente se transforma, los almacenadores de energía eléctrica lo que hacen es almacenar energía química que transforman posteriormente en energía eléctrica a través de una reacción. Hay otros tipos de fuentes de poder que son generadores llamados mecánicos. Estos generadores mecánicos, por ejemplo, este antiguamente era muy conocido, que conocí como dínamo, que se encargan de, con un cierto movimiento, transformarlo en energía eléctrica. Este de acá es un generador también mecánico a base de benzina o diésel o alguna mezcla que sea combustible. Ese combustible almacena energía química que después a través de movimientos, se transforman en energía eléctrica. Entonces energía mecánica se transforma en energía eléctrica. La energía mecánica es aquella energía que se asocia al movimiento de los cuerpos. Este principio de que la energía mecánica, de que el movimiento se puede transformar en energía eléctrica, fue descubierto por un caballero llamado Michael Faraday. Michael Faraday se dio cuenta, bueno, aquí si ustedes quieren pueden averiguar quién es Michael Faraday. Faraday. Él se da cuenta que el movimiento se puede transformar en energía eléctrica, algo que se llama la inducción electromagnética. Un principio de la naturaleza básico que se llama inducción electromagnética.
¿Y qué descubrió él? Magnética. ¿Qué descubre él? Que si yo tengo un conductor como de cobre, voy a hacer el dibujito aquí arribita, por si a alguien le interesa esto, porque esto es importantísimo en la historia de la ciencia. Si yo tenía como un resorte, una espira de un cable conductor, por ejemplo, de cobre, imagínense que esto es un cable de cobre, si yo pongo una ampolletita aquí, una ampolletita, ¿qué es lo que hizo Michael Faraday? Este alambre de cobre que solamente estaba enrollado y conectado a una pilita, o sea, en realidad una ampolletita, él hizo mover al interior de él un imán. Y el movimiento de un imán dentro de un conductor eléctrico, dentro de un resorte, de una espira, como la llamó él, una espira de conductor, genera electricidad. Entonces el movimiento de un imán dentro de un conductor, una espira de alambre conductor, genera electricidad. Por eso los dinamos acá adentro, si usted abriera uno de estos, lo que va a ver acá es un imán dentro de, de algo llamado bobinas, que son en realidad nada más que un alambre enrollado muchas veces. Acá lo mismo, pasa exactamente lo mismo y acá exactamente lo mismo. De esa manera en realidad se genera electricidad en gran parte del mundo, o sea, la electricidad que nosotros tenemos en nuestra red domiciliaria hoy por hoy, si usted enchufa algo en su casa o donde sea, esa energía eléctrica viene de algún lugar donde se genere electricidad y generalmente todas las centrales eléctricas ocupan algún generador que transforme algo que se esté moviendo, ocupan el movimiento de algo para transformarlo en energía eléctrica. Por ejemplo, la represa acá de Colbún utiliza el movimiento del agua para transformarlo en energía eléctrica. Los generadores eólicos, que son esas paletitas enormes que algunas veces se ven en los campos, en el norte, por ejemplo, en la cuarta región existen unos parques eólicos enormes, son unas paletitas que transforman el movimiento de aire, el viento, en energía eléctrica. Entonces, este principio de inducción electromagnética descubierto por Michael Faraday por allá por el 1700 y algo, yo soy súper malo a la fecha, es tal vez uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad. Sin duda, sin este descubrimiento, tal vez la tecnología no sería la que es hoy. El último tipo de fuentes de poder son la generación fotoeléctrica. Acá no se necesita movimiento para transformar a la energía eléctrica. Acá se necesita la radiación solar, la radiación electromagnética, que cuando llega a un tipo de metal, cuando llegan unas partículas llamadas fotones, llegan a un determinado material, un metal generalmente, son capaces de, a través de un principio llamado el efecto fotoeléctrico, ese fotón, que en realidad es una partícula de luz que viene del Sol, es capaz de golpear a un electrón y liberarlo, hacerlo que se mueva. Y eso genera una corriente eléctrica, la transformación directa de luz solar en energía eléctrica. Ese efecto se conoce como efecto fotoeléctrico. Y un personaje súper importante y conocido fue el que se dio cuenta y fue capaz de modelar este efecto. Y se ganó un premio Nobel por él, como en el año 1920, 21 más o menos. No sé si conocen a un caballero que tiene este apellido. Tal vez lo conozcan. Albert Einstein. ¿Sí? Ya. Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy.
Durante la próxima clase vamos a ver algo que se llama la resistencia eléctrica y después vamos a ver unas ecuaciones por ahí que se llama la ley de Ohm, que tiene que ver con los circuitos. Hasta ahí vamos a dejar, después vamos a volver a repasar todo lo que hemos visto durante esta semana, que ustedes deberían haber visto, y vamos a hacer alguna actividad con las cuales yo pueda ir dándome cuenta quiénes son las que van trabajando y quiénes son las que han ido aprendiendo algo. Y de esa manera yo puedo saber a quién yo les voy después algún día cuando volvamos a clase, podré poner alguna buena nota o cosas así por el estilo. Durante esta época no tendremos pruebas, pero sí iremos evaluando de alguna manera o dándonos cuenta de quiénes son las personas que están trabajando y quiénes están preocupadas. Recuerden ahí que abajito, en la parte de abajo del video, a dejar su comentario, donde usted me diga, ya, yo vi el video, profesor, soy del octavo A, soy del octavo B. Y así de esa manera yo voy registrando quiénes son las personas que van participando. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios o directamente en mi correo que también está en la parte de abajo, andres.parada@colegiolaprovidencia.cl. Cuídense mucho, nos estamos viendo por ahí. Adiós.